Estas mismas cosas las encontramos en Ezequiel 47. Entonces yo quiero mostrarle para que profundicemos tanto del río como de los árboles, ¿sí? Usted sabe que necesitamos profundizar en todas las cosas para que se nos afirme, se nos arraigue bien. Vamos a ir a Ezequiel 47. Incluso recién cantábamos, ¿sí? Aguas que sanan, aguas que sanan. Está en Ezequiel 47. Hay un río que sale de la presencia de la casa de Dios y es ese río que primero llega a los pies, después a la rodilla, después a los lomos, ¿sí? Lo hemos cantado. No me acuerdo el ritmo de ese del que llega a las rodillas. Aguas profundas se llama la canción, ¿sí? Pero siempre hemos llegado hasta ahí nomás. Y yo quiero ver de ahí en más. Yo quiero ver de ahí en más. Es Ezequiel capítulo 47. Ezequiel 47. Nos vamos a ir por el verso, váyase al verso 7 por ahí. Vamos a ver si es por ahí. Desde el 6 voy a leer, ¿sí? Voy a leer desde el 6. Si usted ve el 5, ahí se ve que ahí termina lo que siempre hemos leído y hemos cantado, ¿sí? En el verso 5 usted verá que está el profeta ahí nadando. Midió otros 1000 codos y era un río que ya no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de tal manera que el río no se podía pasar sino a nado, ¿sí? Entonces nosotros cantamos, quiero nadar, pero no lo hago. Entonces, fíjese, esto tan lindo que cantamos, qué bueno que pudiéramos entender, ¿sí? ¿Qué es lo que cantamos? ¿Para qué lo cantamos? El tener un culto racional va a ser importante, tanto para las canciones como para lo que escuchamos, ¿sí? Entonces nosotros conocemos hasta el verso 5, decimos, y fíjese que después que el profeta sale de las aguas, ¿sí? El ángel que estaba con él dice que le dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Sí? O sea, en otras palabras, ¿has visto lo que se siente después de que el agua te haya llegado aquí, te haya llegado acá, te haya llegado acá o te haya llegado acá a nadar? ¿Has visto la diferencia? ¿Sí? Usted sabe que hasta que nosotros no podamos nadar en el río, no podríamos llegar a ver la diferencia de que el agüita a mí me llegue a los pies o a las rodillas, ¿sí? Entonces fíjese qué importante es nadar en este río para que cuando el ángel me pregunte, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Sí? Lo que se siente con nadar. Pero tenemos que ir entendiendo una cosa. Usted sabe que este río sale de la presencia de Dios y nosotros siempre decimos, quiero nadar en este río. ¿De qué aguas estaríamos hablando? Mayormente decimos que es la presencia del Espíritu, ¿sí? Es el Espíritu, pero es la palabra del Espíritu, o el Espíritu de la palabra. El Espíritu no es algo etéreo, no es algo de que, ay, cómo viene y yo nado. Es el Espíritu de la palabra, donde yo me debería dejar llevar. Yo debería dejarme llevar y nadar en esa cantidad de agua, ¿sí? Entonces, fíjese, vamos a dejarnos llevar por este río por un momento, de estas aguas que son, entonces dijimos, la palabra, ¿sí? La palabra. Él sale del río y dice, fíjese lo que le dice, verso 7, y volviendo yo, vi en la ribera del río, había ¿qué? Muchísimos árboles a uno y a otro lado del río. Si usted ve, el profeta sale de las aguas y lo que hace es volverse. Él se vuelve. Pasan algunas cosas, pero el ángel se lo cuenta. Él se volvió a ver ¿qué? Los árboles. Pero el ángel le muestra
algunas cosas que yo las quiero pasar rápidamente, pero las quiero enfocar porque hay muchísimo. Cuando uno comienza a ver espiritualmente, se le abren muchas cosas, pero yo quiero sacar 3 cosas específicas de esto que el ángel dice, el para qué son las aguas, ¿sí? Número 1, el cauce de las aguas. Diga conmigo el cauce. O hacia dónde van las aguas, ¿sí? El cauce de las aguas, por un lado, o el curso del río, ¿sí? Por un lado, el curso del río. Lo segundo que quiero ver es qué es lo que produce el río. Y tercero, voy a hablar de los árboles. Pero primero quiero mostrarle estas 2 cosas. El cauce o el curso que lleva el río y qué produce. Fíjese lo que le cuenta el ángel a él, dice, verso 8, y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente, descenderán al Arabá y entrarán ¿en dónde? En el mar. Y entradas en el mar, ¿qué pasaría? Recibirán sanidad las aguas. Entonces las aguas tienen un curso. ¿A dónde va? Al mar. ¿A qué? A provocar sanidad. Entonces el río tiene un curso. Yo tengo que saber de que si estoy pidiendo que venga un gran río, yo tengo que saber qué curso lleva ese río. Tiene un curso y tiene un motivo, un propósito, el provocar sanidad. Entonces entradas en el agua, en el mar, como dice ahí, como repite acá Alejandro, el mar es figura del mundo, ¿sí? Las muchas aguas que has visto en Apocalipsis dice son pueblos, lenguas y naciones. El mundo. Estas aguas tienen que entrar en el mundo, en la gente, ¿sí? Tiene que entrar y provocar sanidad. Y sanidad no solo física, usted sabe que muchas veces se ha llevado solamente palabras de ese tipo de sanidad. Tiene que llevar todo tipo de sanidad. Ahora, fíjese, deberían provocar sanidad en las aguas. Y me dijo, estas aguas, el verso 9, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos 2 ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. ¿Sí? Usted sabe que estábamos mirando solamente un río y de repente se nos presentan 2 ríos. ¿Sí? De repente se nos presentan 2 ríos. Estábamos diciendo que el río tiene que ver con el espíritu de la palabra, ¿sí? O una palabra del espíritu, pero que de repente, viniendo uno solo, porque las palabras, ¿cuántas son? Muchas las palabras. No, la palabra es una. Pero fíjese, dentro de la palabra, nosotros tenemos, como diría el apóstol Pedro, promesas. Diga conmigo, promesas. Tenemos promesas, dice el apóstol Pedro, para esta vida y para la venidera, ¿sí? Pero el apóstol Pedro específicamente lo dice así, para esta vida y para la piedad, ¿sí? Entonces yo tengo que saber de que si bien el río es uno, por allí lo dejamos muy bien dividido y muy bien marcado de que hay promesas para esta vida y para la piedad. ¿Qué sería la piedad? Lo hemos hablado en otras veces, pero quiero que le quede bien firme y sólido lo que hablamos. ¿Qué sería una vida piadosa o una vida de piedad? Una vida consagrada a Dios, ¿sí? Por ejemplo, nosotros estando acá tenemos una vida consagrada a Dios, una vida de piedad y aparte tenemos nuestra propia vida. Independientemente de esta tenemos nuestra propia vida. Y nosotros tenemos promesas para la vida que vivimos independientemente de esta también. Y yo tengo promesas para la vida que vivo acá adentro. ¿O no tiene promesas usted para esta vida acá? Ahora pregunto, ¿usted busca las promesas que son para la vida de acá adentro? Porque hay promesas para la vida y para
la piedad. ¿Sí? Y todo está en este río. ¿Sí? Palabras del Espíritu donde yo tendría que extraer palabras que me sirvieran tanto para la vida como para la piedad. En ambas debería yo recibir sanidad. Sanidad. Sanidad emocional, cosa de que si yo tengo problemas en mi casa, con mi familia, o con mis amistades o en el trabajo, yo reciba sanidad. Porque el propósito de estas aguas es ¿qué? La sanidad. Si no lleva sanidad, ¿qué hace ese río? ¿Dónde va ese río? Es provocar sanidad. Y no solo física, sino sanidad emocional. Y sanidad emocional allá afuera y sanidad aquí adentro también. Y sanidad para todas las cosas, ¿sí? Si yo veo en lo que no estoy efectivo, hablando de una vida de piedad, una vida donde yo tengo promesas para tener un ministerio, para yo ser grande en las cosas del Señor, si yo veo de que tengo algún problema de que necesito sanidad en eso, ¿no tengo promesas? ¿No había promesas, por ejemplo, para un hombre cojo espiritualmente hablando? ¿No había promesas para un hombre que tuviera, por ejemplo, una mano seca y no pudiera obrar como Dios quiere que se obre? ¿No había promesas, por ejemplo, de que si soy ciego espiritual no alcance a ver las cosas que debería ver? ¿No había sanidad para los que no alcanzan a entender y escuchar? ¿No había sanidad? Diga conmigo, el propósito de las aguas era que llevaran sanidad. Entonces necesitamos de que podamos ver el curso y el propósito. El curso es que las aguas lleguen al mar, pero en el camino que lleve sanidad. Fíjese, vamos a pasar el verso 10, nos vamos a ir al verso 11. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Entonces, fíjese, decíamos que el río tiene un curso. ¿Va para dónde? Si se hace un pantano, ¿perdió qué? El curso. Perdió el motivo para el cual salió. Si llevaba un curso, ¿qué es un curso? Es un curso que se quede en un pantano. No se puede quedar en un pantano porque lo que haría es perder el curso. Y si el pantano le agregamos que deja de efectuar sanidad, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán. Entonces no solo perdió el curso, sino perdió el propósito para el cual fueron lanzadas, el de efectuar sanidad. Ahora imagínese por un momento, no mucho porque quiero hablar de los árboles. Por un momento imagínese la lagunita, que no deja de ser maravilloso. ¿Cuántos han ido a una laguna? Por un momento, hágase la imagen del ecosistema de una laguna. Miremos los flamencos, los patitos, las garzas, las grullas, ¿sí? No me diga que no es bonito un ecosistema de laguna o de pantanito. Es bonito, a mí me encanta. A mí me da una cigüeña de esto, ¿cómo se llama esta que se para así? Es el flamenco. Son bonitos. O sea, el ecosistema es precioso, pero según el Señor, al Señor no le gustó mucho. Al Señor no le gustó la idea de ese ecosistema, ¿sí? Porque las aguas llevan un curso, pero en la vida espiritual de la iglesia suelen armarse estos pantanos. Se arman estas lagunas. Y el problema es que a nosotros nos parece maravilloso. Entonces yo quiero mostrarle un par de versículos. Búsqueme Isaías 14, 23. Sí, vamos a buscar una laguna. Usted sabe que en estos ecosistemas donde hay estos animales,
Yo no tengo tiempo para mostrarle muchas cosas, pero la Biblia habla específicamente de estos animales que hemos nombrado, ¿sí? La cigüeña, la garza, la grulla, y todos estos animalitos para los judíos estaban contados como animalitos inmundos. Todos estos animalitos estaban contados como animales inmundos, ¿sí? Pero fíjese porque le voy a mostrar la laguna, ¿sí? Isaías 14:23. Dice, y la convertiré en posesión de erizos y en laguna de agua, ¿sí? No voy a leer lo demás, solamente me quiero quedar con la laguna y un bichito que está en el ecosistema ese según el Señor, en la posición de un erizo, ¿sí? Una laguna, independientemente de las grullas, la cigüeña y todos los demás, está el erizo. ¿Qué le dice el animal? ¿Se acercaría usted a un erizo? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el Señor justamente con esto? ¿Sí? De que no me puedo acercar a veces a una persona en ese ecosistema. Entonces, ¿de qué sanidad de agua estamos hablando? El propósito para el cual salió el río se perdió en el camino, ¿sí? Si hay una persona con esta característica que yo no me puedo acercar porque me pincha, ¿sí? Pero no solo uno no se acerca a alguien porque pincha, que ya ahora vamos a mirar un poquito, pero por ejemplo vamos a mirar otro versículo, Salmo 32:9. El hecho de que yo no me pueda acercar a una persona porque es, ¿cómo le llamaría a usted a alguien que pincha? Asperoso, no sé cómo decir, pero qué feo no poderme arrimar a alguien cuando la idea del Señor es que estas aguas lleven sanidad, sanidad. Y que yo no me pueda arrimar a eso porque la persona es filosa, pinchuda, pero no me puedo arrimar no solo porque pincha, sino fíjese porque otras cosas uno no se puede acercar. Fíjese cómo dice el 32:9 del Salmo. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados por cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ti. No se acercan a ti. Entonces el erizo no solo no me acerco, ¿sí? Porque es filudo o pincha, sino que no se acercarían a mí tampoco si yo no tengo ¿qué? Si yo no tengo entendimiento de las cosas del Señor, no se me arrimarían. Entonces yo quiero que usted entienda esto, de que si una persona o las personas no se me acercan porque yo soy pilosa o pinchuda, a la hora que se me acerquen, nadie se me puede acercar por mi carácter, pero no se me pueden acercar tampoco porque no he entendido nada. Hemos perdido el propósito del curso de las aguas. Las aguas salen con un curso y un propósito. Llegar al mar y provocar sanidad. Provocar sanidad. Entonces es importante que podamos entender de que las aguas sigan el curso que necesitan llevar. No detengamos las aguas, porque podemos estar haciendo un ecosistema y nosotros contentísimos con la lagunita. Pero el Señor nos quiere abrir los ojos, porque no fue para eso que yo envié las aguas, dice el Señor, ¿sí? Fíjese, volvámonos entonces a Ezequiel 47. Qué lástima que se me desordenó el... Vale. Ezequiel 47. Fíjese que en las aguas estas, el verso 9, dice que toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos, vivirá.
y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a esas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Si usted ve cómo comienza el verso, dice que toda alma que... ¿Usted vio cómo le llama al apóstol Pablo a las almas vivientes? ¿O cuáles son, según el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, quiénes son las almas vivientes? ¿Quiénes se acuerdan? A ver. Los descendientes del primer Adán, ¿sí? Entonces, fíjese, la idea es que los que entren en esa calidad, ¿sí? Todo el descendiente de Adán es un alma viviente. Según el apóstol Pablo, ahí en los Corintios donde habla de esto, dice que cuando nosotros descendemos de Jesús, que es de donde nosotros deberíamos ya comenzar a descender, dejaríamos de ser almas vivientes para ser ¿qué? Espíritus vivificantes, ¿sí? Dice que cuando venimos como descendencia del Señor Jesús seríamos al espíritu vivificante. Almas vivientes son con esa característica del primer Adán, somos almas vivientes. Entonces justamente este río viene justamente para que el descendiente de Adán, alma viviente, con todas las características de la necesidad que tiene, reciba sanidad, ¿sí? Reciba sanidad. Pero fíjese que, por ejemplo, tenemos al profeta en una calidad mayor. Usted sabe que el profeta es utilizado por el Señor. El profeta acá, el ángel le está mostrando ciertas cosas, pero él, por ejemplo, está en una calidad mayor que el pueblo. Él tiene que saber cosas profundas, ¿sí? A él se le revela cosas profundas porque él después le tiene que hablar a todo el pueblo, ¿sí? Entonces está en una calidad donde el ángel le dice el curso de las aguas, ¿sí? Estas aguas van a hacer eso, ¿sí? Van al mar, van a hacer lo que tienen que hacer, a provocar sanidad. Les habla del pantano, pero a él lo hace volver, ¿sí? Vamos a ir entonces al verso 7. A él lo hace volver. Yo creo que puede que estemos en el pantano. Dios quiera que no, me persignaría. Para que no estemos en la calidad de empantanado. Pero fíjese, si estuviéramos en la calidad de estar en un pantano, ¿sí? Que es el ecosistema donde dijimos está la cigüeña, la grulla, ¿cómo se llamaba el otro? El flamenco, ¿sí? La Biblia dice que aún estos animalitos conocen su tiempo. Aún estos animalitos conocen su tiempo, ¿sí? Saben de que, por ejemplo, hay un tiempo de volar e irse de la laguna. Entonces, fíjese que aún si nosotros estuviéramos en esta calidad, tenemos la oportunidad, como dice la palabra, ¿sí? De conocer nuestro tiempo, de decir, pero ¿qué estoy haciendo en esta laguna? Si esta laguna no da para más. Sanidad no me ha traído y en realidad esto se va a secar en cualquier momento. Usted sabe que cuando ellas emigran, sí, conocen su tiempo y se largan del lugar es porque sabe que esa agua no da para mucho ahí. Entonces fíjese que aún reconociéndonos que todavía estamos en ese ecosistema, que no hemos dejado que las aguas produzcan el curso para el cual venía hacia nuestras vidas, podamos reconocer nuestro tiempo y decir, no, ya no me quedo más en esta charca, ¿sí? Este es mi tiempo de desaparecer de la laguna y que Dios haga conmigo lo que tiene que hacer, ¿sí? Provocar sanidad y que yo sea una figura de sanidad también para otro. Por eso es que quiero mostrarle los árboles. Fíjese, vamos a mirar entonces al profeta, dice, verso 7, dice, volviendo yo, vi en la ribera del río que habían muchísimos árboles, a uno y al otro lado. En el verso 12 nos dice la calidad de los árboles. Fíjese,
Y junto al río, en la ribera, a uno y el otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. ¿Cuántas clases? Toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán. Fíjese la característica de los árboles. Sus hojas no caen. Ni faltará su fruto. A su tiempo madurará. ¿Qué es lo que madurará? El fruto. A su tiempo madurará el fruto. Porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Entonces, mire qué bueno es que poder mirar a los árboles, porque usted sabe que los árboles es la figura del hombre espiritual. ¿Sí? La figura del hombre espiritual. Entonces nosotros tenemos que aprender a verlo, al hombre espiritual. Acuérdense que los otros eran almas vivientes metidos en el río, ¿sí? Pero estos son plantados al lado del río. Se han surtido, ¿sí?, de las aguas de ese río y les ha hecho efecto a estos árboles, ¿sí? Por eso es que se les ve la calidad. Sus hojas son para sanidad. Fíjese, para medicina, dice ahí, ¿sí? Lo mismo que lleva las aguas lo tienen ellos mismos. Lo tienen ellos mismos. Los mismos arbolitos. Pero dijimos que son figuras del hombre espiritual. Del hombre espiritual. Entonces, el de poder ver los árboles va a ser muy provechoso, puesto que usted sabe que el primer problema que le ocurrió al ser humano, ¿sí?, fue problema de árbol. Fue por problema de árbol. Entonces, tener claro los árboles va a ser imprescindible, ¿sí? Entonces, yo le quiero mostrar algo de los árboles, porque acá vemos árboles, por ejemplo, de toda clase de fruto, que da fruto a su tiempo. Su hoja no le cae nunca y son para medicina, ¿sí? Entonces, más o menos hace el mismo efecto del río. Entonces, vale, quiero mostrarle algo. Me gustaría que leyéramos el Salmo 1, ¿sí? El Salmo 1. Fíjese, es similar a lo que dice Ezequiel, ¿sí? Fíjese. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, ¿sí? Entonces, fíjese que acá tenemos entonces una clase de árbol plantado junto a las corrientes de agua. Va a ser importante entonces que podamos entender al hombre espiritual, la característica que el Señor pretende de nosotros para con el hombre espiritual, o lo que quiere hacer de nosotros con el hombre espiritual. Usted sabe que, hablando de árboles, el apóstol Judas, no hace falta que lo busque, pero el apóstol Judas, hablando de sus ágapes o de sus reuniones, y habla de la calidad en la que están algunos miembros, y dice, son árboles otoñales, ¿sí? Son árboles otoñales y sin fruto. Entonces, fíjese, si es un árbol y es otoñal, la calidad es que le falta ¿qué? Agua. Y no tiene hojas, porque en el otoño usted vio que desaparecen las hojas. Entonces le faltaría, por ejemplo, el hecho de que sirva para sanidad a los demás. Y que se le venga el otoño, ¿sí? Se le venga el otoño, como dice ahí, otoñales y sin fruto. Vale, sin fruto. La Biblia nos habla de cuál sería nuestro fruto, porque mayormente nos ha parecido que el fruto solamente serían nuestras actitudes. Pero hablando de fruto de un árbol, no habla precisamente de nuestra actitud, sino más bien de lo que hablamos o de lo que proferimos. La Biblia dice, frutos de labios que confiesen
su nombre. Fruto de labios que confiesen su propósito. Ahora fíjese, recién vimos toda clase de árboles con frutos. Y fruto a su tiempo. ¿Será lo mismo tener fruto a tiempo? ¿A un tiempo? Porque fíjese, por eso no quería que me lo sacara del Salmo 1. Porque el Salmo 1 nos dice más o menos lo que dice Ezequiel. Que todo árbol plantado junto a las corrientes de agua da un fruto en su tiempo. Su hoja no cae, ¿sí? No, tiene hojas, pero da un fruto a su tiempo. Y todo lo que hace prosperará. Usted sabe que el hecho de que prosperen las cosas, y más si se habla de un árbol, no siempre tiene que ver con que sea tan fantástico lo que prospera. Hay cosas que prosperan y no son de las más fantásticas. Acá hay algo que prospera y a mí me gustaría diferenciarlo. Le voy a mostrar otros versículos para que usted pueda ir comparando conmigo. Vamos a buscar, antes de hablar de este fruto, vamos a buscar Apocalipsis 22, 2. Tanto en el Salmo como en Ezequiel vemos árboles frutales de cualquier especie con un fruto. Vemos que su hoja no cae, que son para medicina. Pero en Apocalipsis vemos algo más concreto y que nos define, por ejemplo, el árbol del Edén. Fíjese, en medio de la calle y de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba ¿qué árbol? El de la vida. ¿Que produce cuántos frutos? 12, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran también para sanidad de las naciones. Pero a diferencia de este árbol con los otros árboles, que los otros dan fruto a su tiempo. Mientras que este da fruto permanentemente. Hay una diferencia de fruto. Volvemos a hablar del fruto. La Biblia dice que nosotros debemos de tener fruto de labios que confiesen, ¿sí? Frutos de labios que confiesen, pero que confiesen su propósito. Nuestros labios no siempre confiesan propósito. Nuestros labios pueden confesar varias cosas, ¿sí? Pero no siempre puede que lo que confiese sea a propósito. Fíjese, vamos a buscar un salmo más, 37, 26. Podemos confesar otras cosas y que no sean malas, pero sí prospera. Cuando uno tiene varios años de evangelio, estará de acuerdo conmigo en que hay frutos que prosperan. No son frutos perjudiciales para la salud, se pueden comer, pero no son árbol de vida y prospera. Son frutos circunstanciales, no son frutos permanentes, pero sí puede que prospere, porque todo fruto, como lleva semilla, prosperan, salen arbolitos de la misma calidad, ¿sí? Fíjese cómo dice el verso 42, 119, 42. Nosotros hay cosas que hablamos con nuestros labios. Según el apóstol Pablo, de nuestros labios debería salir el fruto, ¿cómo dice? Frutos de labios que confiesen su nombre, ¿sí? O su propósito. Un fruto de labio que confiese su propósito. Fíjese, este fruto de labio es muy común en nuestra vida. Vuélvase al Salmo. El 46. Fíjese este. Hablaré de qué? De tus testimonios.
delante de los reyes y no me avergonzaré. ¿Ha habido este fruto de labios en nosotros? No se asuste si lo que le estoy preguntando no es malo. No, nunca dio un testimonio usted. ¡Qué bonito! Hemos sacado a luz una hermana. Fíjese, hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. ¿Quién no pasó alguna vez y dio un testimonio o un testimonio afuera? ¿Sí? Hemos dado, es que en el mundo hay reyes, son reyes. ¿Sí? Los hombres son reyes, ¿sí? O reyes para el mundo o reyes para Dios, pero reyes son, ¿sí? Pero fíjese, hemos dado testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿o no? Vale, el problema no sería solamente que hubiéramos dado testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El problema de que de lo que Dios ha hecho en nuestra vida hemos hecho el fruto de por vida. El de que se haya predicado con un testimonio, ¿sí? Delante de los demás, todo el tiempo con el testimonio de su vida y ni siquiera con un testimonio de ayer, sino un testimonio de conversión y llevar eso como la prédica, ¿sí? A las naciones. Un testimonio de mi conversión del año 42, de qué es lo que hizo Dios conmigo y es hacer mi prédica en todas las naciones con mi testimonio. ¿Qué es bueno? Claro que es bueno. Pero ese fruto solamente tengo de estar junto a las corrientes de agua, cuando en realidad el fruto debería haber sido, dígame cómo dice el versículo, apréndaselo de memoria, frutos de labios que confiesen su propósito, que confiesen su propósito. Yo puedo empezar con mi testimonio, qué es lo que hizo Dios en mi vida, pero ¿cómo no voy a conocer su propósito si estoy plantado junto a corrientes de agua? Tengo que conocer su propósito, porque lo que la gente necesita es conocer el propósito, no solamente un testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, porque eso prospera. Eso ha prosperado. La gente teniendo un testimonio ya habría iglesia. Si al final mi testimonio es más grande que el de aquel. Aquel lo sacó de la cárcel y a mí me levantó de la muerte. Tengo un testimonio más grande y puedo abrir una iglesia. Y puedo ser un profeta de las naciones porque tengo un testimonio así, de grande. Y es fruto, claro que es fruto. En su tiempo. Y tienen que esperar a otro testimonio en otro tiempo para tener otro fruto. Y si no tiene otro testimonio, no tiene fruto. No tiene nada que confesar por su boca, nada le sale por la boca porque no tiene testimonio. Si nosotros viviéramos de testimonio en testimonio, llegaría un momento en que no tendríamos nada que decir. Si yo le pregunto a usted qué es lo que hizo la última semana el Señor, a lo mejor usted ni siquiera se da cuenta de que Dios hizo algo por usted. Pero si tuviéramos que pasar a dar testimonio como era la vida de la iglesia en algún momento, hoy moriríamos de hambre porque me quedaría pensando qué fue lo que hizo el Señor por mí. Y bueno, necesitaba 15 euros y se lo puedo pedir a un hermano y me lo prestó. Testimonio. Frutos de labios que dan un testimonio, ¿sí? Y del cual no me voy a avergonzar de dar un testimonio. No me voy a avergonzar. Y es bueno dar el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida porque nos produce esperanza saber que Dios va a seguir haciendo cosas en nuestra vida. ¿Sí? Como dice el salmista de su propia alma. ¿Sí? No olvides ninguno de sus beneficios porque eso le da aliento para poder seguir viviendo. Pero no puede faltar el fruto del labio que confiesa su nombre. Ese fruto lo tiene el árbol de la vida, no cualquier árbol. El árbol de la vida. Porque ese fruto está todo el tiempo. Porque conocer el propósito del Señor es conocerlo todo el tiempo. Ese fruto debería estar todo el tiempo. Ahora, yo les decía, prosperado.
ha prosperado mucho el hecho de que yo tenga un testimonio y viva de ese testimonio. Hemos emulado lo mismo que han hecho otros. Si otros se pasearon años y años llevando su testimonio, ¿por qué no yo? Y yo puedo hacer lo mismo y llevar mi testimonio. El asunto que puede que no conozca el propósito. Pero fíjese lo que dice el salmista en el verso un poquito más arriba, el 43. Hablaré de sus testimonios, pero también, fíjese cómo dice acá, no quites de mi boca en ningún tiempo, digan ningún tiempo, la palabra de verdad. En ningún tiempo, la palabra de verdad. Un testimonio puede que yo me calle por mucho tiempo hasta que no tenga otro testimonio, no sabré de qué hablar, pero la palabra de verdad tiene que estar en todo tiempo. La palabra de verdad. Independientemente de poder dar un testimonio de otra clase, la palabra de verdad. Entonces yo quiero que usted aprenda a que podamos distinguir árboles, porque justamente lo que necesitamos es recuperar la calidad de los árboles de vida, como dice Apocalipsis. Y fíjese, según un proverbio, fíjese, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Entonces fíjese, el árbol de vida no tiene cualquier fruto, ¿sí? Decíamos que nosotros podríamos haber echado mano a cualquier fruto como hombres espirituales, como hombres de Dios, y dar un fruto de labios, ¿sí?, que confiese testimonio de cosas que Dios ha hecho en mi vida, ¿sí?, pero no del propósito de Él o la verdad de Él, ¿sí? Porque el fruto del árbol de la vida, ¿sí?, según el contexto, es ¿qué cosa? La sabiduría, ¿sí? Lo dice más atrás, es la sabiduría. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, es la sabiduría, ¿sí? El árbol de la vida. Pero fíjese cómo comienza para que nosotros guardemos este fruto. Fíjese cómo comienza el capítulo, vamos a irnos. No, pero vamos a mirar primero cómo comienza este proverbio. Usted sabe que este proverbio lo escribe Salomón, ¿sí? Fíjese cómo él comienza a hablar. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿A quién le habla? ¿A quién le habla? Al hijo. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Largura de días y de años te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Atalas a tu cuello. Síguemelo subiendo. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, le enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia. Fíjese entonces, ni en tu propia prudencia, ni en tu propia opinión. Hijo mío, ¿cómo decía? Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis. Salomón le está hablando a su hijo. No te apartes ni de la ley que yo llevo, ni de los mandamientos que yo llevo, ¿sí? No te apoyes en tu propia opinión, ni en tu propia prudencia, sino déjate llevar por el árbol de la vida, la sabiduría. Diga conmigo, la sabiduría. La sabiduría no es la sabiduría, usted sabe, no es la sabiduría de este mundo, es la sabiduría de Dios. Es como el árbol de la vida. Pero para que nosotros podamos entender cómo se da el fruto del árbol de la vida,
¿sí? Se da o se produce o se propaga o se, como decíamos recién, prospera. Usted vio que recién hablamos de los otros arbolitos. Recién hablamos de los otros árboles. Otros árboles que según su fruto prosperaba. ¿Me sigue o no me está siguiendo? Recién hablamos de que otros árboles, su fruto prosperaba. ¿Por qué? Porque otros árboles plantados junto a las aguas, decíamos, daban un fruto a su tiempo, el de su testimonio, de lo que Dios ha hecho con ellos. Y eso ha prosperado, claro, porque hemos hecho exactamente lo mismo. Lo que ellos sembraron, nosotros hemos sido igual. Hemos hecho o hemos emulado las mismas cosas, ¿sí? Han sembrado en nosotros las mismas cosas, hemos tenido el mismo fruto. Hemos dado testimonio solamente del testimonio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero no de la sabiduría, no de la verdad de Dios, ¿sí? No de su propósito para con los hombres. No hemos tenido ese fruto, pero el árbol de la sabiduría sí tiene ese fruto. El árbol de vida, el árbol que está plantado también según en Apocalipsis, que da fruto todo el tiempo, es el árbol de la sabiduría. Pero este lo propaga un padre. Según Salomón, le dice, hijo mío, no te apoyes en tu propia, ni en tu propia, sino haz mi ley y mis mandamientos, porque ahí está la sabiduría. ¿Cuál fue el problema en el huerto del Edén? La falta de obediencia. ¿Se comió de un árbol que tenía sabiduría o no? ¿No tenía sabiduría el arbolito? Usted sabe que ese arbolito de la sabiduría simboliza más nuestra propia opinión, nuestra propia obediencia, que obedecer a lo que Dios nos pide que obedezcamos. Porque nosotros creemos tener nuestra prudencia y nuestra propia opinión. Es la del ser humano, se afirma más, se cree más seguro en su opinión. Mientras que Dios lo que hará es ponerme un padre para que siga su ley y para que siga su mandamiento, ¿sí? Mandamiento que será de Dios. Y ahí es donde tengo que ver la diferencia, si el mandamiento es de Dios. Pero ahí está la sabiduría. Mire, le quiero mostrar otra cosa, porque el árbol de la sabiduría, según el salmista, estará siempre en nuestros labios, ¿sí? Habrá una verdad que estará siempre en nuestros labios. Una verdad que estará siempre. No será algo transitorio como el otro fruto, ¿sí? Que habrá tiempo que tendré el fruto y tiempo que no tendrá fruto. Este tiene que estar siempre en mis labios y me lo tendrá que implantar una paternidad. Fíjese, nos vamos a ir. Hay un salmo que creo que es el 34, donde Dios nos prueba a ver si en nosotros hay la sabiduría de la cual estamos hablando. Usted sabe que el Señor le llama árbol de la vida. El apóstol Pablo le llama, el de Proverbios le llama sabiduría, pero el apóstol Pablo dice que esta sabiduría es una sabiduría oculta, una sabiduría predestinada, una sabiduría que es la que deberíamos llevar, ¿sí? Esta es la que verdaderamente tiene la vida y tiene la vida eterna, ¿sí? En esta sabiduría. Ahora fíjese, en el Salmo 34, en el verso 1, fíjese cómo dice el título quiero que leamos. Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelec. Y él lo echó, Abimelec lo echó y se fue. Y dice David, bendeciré a Jehová ¿en qué tiempo? En todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca, ¿sí? Pero fíjese, esta alabanza que el salmista dice va a estar en todo tiempo.
y de continuo. En mi boca no era una cancioncita que hizo. Esta alabanza en todo tiempo, este fruto de labio que salió de su boca, ¿sí? Yo quiero mostrarle en qué momento fue. No es una canción que cualquiera la pudiéramos cantar. Es un cántico nuevo que a lo mejor lo podemos llegar a aprender, ¿sí? Pero para Dios y para David fue una alabanza, ¿sí? Que estuvo en todo tiempo. Yo quiero que usted medite en esto mientras buscamos. Pero fíjese, antes que me lo ponga, espere, no se vaya. Yo quiero que mire esto. Dice que David mudó el semblante, ¿sí? Cambió el semblante. Hay formas y formas de mudar el semblante. Jesús mudó su semblante para mostrar el reino, se transfiguró, ¿sí? De una manera que de repente los que estaban allí presentes vieron cómo se mudó el semblante, se transfiguró delante de los demás, comenzó a brillar. Este también mudó semblante. Y lo que hizo con lo que hizo en esta ocasión fue, en el mudar su semblante, lo que hizo fue una alabanza para Dios en todo tiempo, ¿sí? Usted sabe que hablar de que en todo tiempo es permanentemente y en cualquier circunstancia. Nosotros vamos a ser tentados y mi fruto tendrá que estar en mi boca. Voy a ser presionado y mi fruto tendrá que estar en mi boca. Voy a ser cuestionado y mi fruto tendrá que estar en mi boca. Pero incluso seré alabado y mi fruto seguirá estando en mi boca. Porque fruto eterno. Porque sabiduría eterna. Porque ha entendido cuál es el propósito de Dios y cualquiera sea la circunstancia, no le cambia el fruto. Y el que mira ese fruto es Dios. Fíjese que a lo mejor nadie se hubiera dado cuenta de este fruto, pero Dios se daba cuenta del fruto y David dijo, esto es una alabanza para Dios, ¿sí? En todo tiempo voy a alabar al Señor. Vamos a leer la circunstancia donde él se cambió su semblante. Dijimos que era entonces, maestras, Primera de Samuel 21:13. 21. El Salmo dice que es Abimelech, aquí dice Aquis, pero es el mismo. Es el rey, tiene los dos nombres, es el rey de los filisteos. ¿Sí? Entonces fíjese, vamos a leer un poquito más arriba. Vamos a ver de dónde viene David. Un poquito más. Aquí, verso 10. Levantándose David aquel día huyó de la presencia de ¿quién? De Saúl, su rey. Su rey. El rey de su pueblo. ¿Sí? En otras palabras, el hombre que estaba sobre su vida. ¿Sí? Fíjese que Saúl le estaba haciendo la vida imposible a David. Y él venía huyendo de David. Y va a encontrarse con el rey de los filisteos. ¿Sí? Dice, y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? Fíjese cómo lo llamaron. Lo llamaron el rey de la tierra. ¿Quién era el rey? Saúl. Sin embargo, estos lo llamaron, ¿le endulzaron el oído? Claro que le endulzaron el oído. ¿A quién no le gusta que le llamen? Ah, me parece que sos vos el rey. ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este del que cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10.000? Mire qué lindo todo lo que le está diciendo. ¿A que no es guapo lo que le dicen? Sin embargo, fíjese lo que hizo David. Y David puso en su corazón súbamelo. David puso en su corazón estas palabras
y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Yo diría que más bien que temor de Aquis, porque lo que veía es que Aquis le estaba seduciendo el oído, ¿sí? Que lo que Aquis estaba haciendo es tratando de hacer con él que de repente peleara y luchara con él para que fuera en contra de Saúl. Si iba en contra de Saúl, ¿no iba en contra de su propio pueblo? Claro. Iba a ir en contra de su propio pueblo, estos filisteos incircuncisos. Fíjese, el filisteo incircunciso lo seduce con todas las palabras, dice, y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Y se fingió como loco. Entre ellos escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Se transfiguró. Y dijo Aquis a su siervo, he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué me lo habéis traído a mí? Suba. ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? Habrá de entrar este en mi casa. Se hizo el loco. Se hizo el loco. Pero fíjese ante qué actitud se hizo el loco. Según el Salmo, se transfiguró delante de este. ¿Sí? Se hizo el loco. Pero se hizo el loco para guardar una postura. Hubiera sido más locura si él se hubiera agarrado una gloria que no le correspondía todavía. Hubiera ido en contra de su reino, de su pueblo, del hombre que estaba sobre él. Hubiera sido más loco eso. Pero fíjese cómo seduce un filisteo incircunciso, como llama el Señor a los filisteos, incircuncisos. No tienen pacto. No tienen pacto. Mientras que David es un hombre que tiene pacto. Pacto. La Biblia dice que nosotros somos circuncidados en nuestro corazón. Nosotros tenemos que tener un pacto ¿en dónde? En nuestro corazón. ¿Tenemos que ser gente de palabra o no? Y si soy gente de palabra, debería cuidar entonces el fruto. Y que en todo tiempo esté el fruto del propósito. O vengo hablando del propósito hasta que alguien de repente, es que mi paternidad me persigue y dejé el propósito. O viene alguien y me seduce de tal manera que yo dejo otra vez el propósito. Fíjese que él no dejó el fruto. Según el Salmo, dice en todo tiempo, y estos fueron tiempos, Fíjese que viene perseguido por su paternidad, por así decir, es su rey, es el hombre que está sobre su vida. Está siendo seducido con algo que no deja de ser una gran verdad. Porque los cánticos eran reales o no. ¿Había vencido él más que el otro? Claro. Pero era un hombre de pacto. Tenía un corazón circuncidado. Entonces su boca, lo que habla en todo tiempo, habla del propósito. Esa es sabiduría. Sabiduría para moverse en todo tiempo, ¿sí? Se hizo el loco, pero diría el apóstol Pablo, una bendita locura. Diría el apóstol Pablo, hablando de las locuras, que para otro le parecerá locura. Diría el apóstol Pablo, habla mucho de la locura. Y él dice que el hombre natural no percibe estas cosas. Para él son locuras. Parece una locura para el hombre natural porque no percibe las que son del espíritu. Para el hombre espiritual es muy fuerte guardar las cosas que son de la sabiduría eterna. La sabiduría eterna es el propósito que debe salir de mi boca, es del que sale del árbol de vida. El árbol de vida solamente porta ese fruto, sabiduría eterna.
Otros árboles portan cualquier fruto, no malos frutos, pero frutos de distintos tiempos. Y no le importaría a cualquier otro árbol, porque ha sucedido, de haber dejado mal a otro aun cuando sea de su reino. No les ha importado. Pero el árbol de la vida sí le importa. Porque conoce que la vida pertenece a llevar siempre el mismo fruto, la misma sabiduría para guardar el reino. Si hay algo que le importa al Señor en ese río, es que guardemos sanidad. En ese río porta sanidad. Si yo no puedo ser sana del corazón, si yo no entiendo lo que ese río lleva, si yo no entiendo de que ese río lleva sanidad y lleva vida eterna, lo tenemos que comprender primeramente los arbolitos que estamos junto al río. Seguir hablando de nuestros propios testimonios siempre será un buen fruto, pero no el de la vida. Hay una diferencia en cualquier otro árbol a que sea el árbol de la vida. El árbol de la vida guardará la sabiduría del principio. No solo porque es sabio mantenerse de esta manera, sino porque el apóstol Pablo la llama la sabiduría oculta. La sabiduría en misterios, la sabiduría predestinada y preordenada. Si yo he entendido esa sabiduría que está predestinada y preordenada, ¿hubiera fallado David si le hubiera salido en contra a Saúl? Claro. No hubiera tenido el fruto que debería haber tenido. Sin embargo, dice, yo voy a alabar al Señor en todo tiempo. Y fíjese qué tiempo lo alabó. Donde podía haberse agarrado de la fama. ¿Vendrán fama sobre nuestras vidas? Va a venir fama sobre su vida y yo voy a orar para que venga fama sobre su vida, para que usted sea grande, pero que esa fama no lo desprenda, ¿sí?, de entender el propósito. Nuestra fama, el Señor esperaba que nuestras cosas fueran de gloria en gloria. No dijo Él mismo, ustedes harán cosas mayores, pero no serán más grandes que yo, ¿sí? Y esa es la idea, que hagamos cosas más grandes, pero ser más grande no. Eso hay que cuidarlo. Por eso el Señor le llama paternidad, ¿no? Porque uno nunca puede ser, yo seré más guapa que ella, pero es mi madre, ¿sí? Mayor que ella no seré nunca, jamás. Podré hacer cosas mejores de las que ella hizo, ¿sí? Pero Dios tiene ese orden, ese orden. Entonces, cuando nosotros nos manejamos en ese orden, hay en nosotros sabiduría. Y entonces el fruto que damos es de la misma calidad. Entonces el arbolito que siembre no será cualquier arbolito. Será el árbol de la vida. No podemos sembrar cualquier arbolito junto al río. Después de conocer la gran verdad, no quiero sembrar cualquier árbol ya. Yo quiero sembrar árboles que guarden la sabiduría eterna. Para otros será una locura. Para otros será una locura, ¿sí? Dirá, yo no quiero locos conmigo. Bueno, no importa, no pasa nada. No pasa nada. Cambiaré mis sembrantes, pasaré como loco, pero no voy a cambiar el fruto. Este fruto hay que guardarlo, ¿sí? Quiero orar. Quiero orar por su fruto. Quiero orar para que podamos reproducirnos en árbol de vida. Quiero que podamos dar el mejor fruto. Que nuestras hojas sea como sanidad para las naciones, decía, ¿sí? Pero tenemos que tener fruto.
Usted sabe que el Señor secó un árbol, ¿se acuerda? ¿Y él fue a buscar qué? Fue a buscar fruto. Pero la Biblia dice que no era qué. No era el tiempo. Pero el Señor anda buscando un fruto que sea para cualquier tiempo. No era el tiempo de que esa higuera diera fruto. ¿Para qué fue el Señor ahí? Para mostrarnos que Él está buscando un fruto que sea para cualquier tiempo. Para cualquier tiempo. Frutos de labios que confiesen su nombre, su propósito. Él tiene un propósito. Él tiene un propósito y es que guardemos el reino de donde venimos. No rompamos el reino. No rompamos el gobierno de Dios. No rompamos el propósito de Dios. Vayamos haciendo de que sea más grande, más glorioso, más maravilloso. Pero que ningún filisteo incircunciso me quiera romper el pacto. Nosotros tenemos un pacto para con Dios. Y ese pacto está fundado desde antes de la fundación del mundo. Tenemos un propósito ya destinado y predestinado para que hagamos las cosas excelentes. Que sigamos manifestando todo lo que Dios hace en nuestra vida y a través de nuestra vida. Pero el fruto más glorioso será el guardar la sabiduría que está predestinada, que está oculta para el hombre natural, pero no para el espiritual. Y los árboles son espirituales. Padre, yo oro en esta hora por aquellos árboles que estamos sembrando a uno y otro lado del río, Dios amado. Árboles que tendrán frutos gloriosos, Señor, y testimonios maravillosos en su vida. Pero que haya un fruto continuo en su boca. Y es dar el testimonio, Señor, no solo de lo que tú haces en nuestra vida o a través de nuestras vidas, sino tu propósito. El propósito que mantengamos un linaje. No importa las cosas grandes y gloriosas que hagamos. El guardar la paternidad. El guardar el respeto, la honra, la gloria, la ley y el mandamiento, como decía el salmista. Como decía Salomón, hijo mío, guarda mis mandamientos, guarda mi ley, no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia opinión. Sigamos un mandamiento, sigamos el mandamiento desde el principio, el que nos amemos unos a otros, el que mantengamos unida el linaje, que mantengamos la fe, la esperanza de donde venimos y hacia dónde vamos. Señor, guárdanos de estos aquis, filisteos incircuncisos, Señor, que motivan nuestros corazones a cosas vanas, a cosas transitorias, a vanagloria de la vida. Señor, nosotros como hombres espirituales y hombres de Dios, no vivimos de la vanagloria de la vida. Vivimos, Señor, para cumplir tu propósito, que irá siendo cada vez con más gloria, Señor, pero guardando siempre la sabiduría eterna
predestinada y preordenada para que guardemos el reino. Señor, gracias por los árboles que vamos a sembrar, porque prosperaremos según lo que somos, porque produciremos según lo que somos, y queremos hacer una producción gloriosa para ti. Una producción gloriosa y para ti. Para llevar una verdadera sanidad a las naciones. Sanidad no solo del cuerpo, ni emocional, sino del espíritu también, Señor. La sanidad de un espíritu eterno que tú nos has dado, Señor. Sanos en las 3 áreas. Completos en las 3 áreas. Por estar plantados junto a aguas que portan sanidad. Señor, tú eres grande y maravilloso para hacer estas cosas mucho más gloriosamente de lo que pensamos y esperamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.